Gracias. Bueno, hasta el momento hemos visto sistemas de unidades y mediciones, álgebra vectorial, algunos ejercicios con vectores, estática, y vimos cinemática, que fue la parte de pues, estudiar el movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, ¿no? Eso fue básicamente. Comentamos rápidamente lo que es el movimiento parabólico, es decir, en dos dimensiones, o la caída libre. Ahora vamos a hablar de lo que es la dinámica. Aquí en este punto, nada más quiero comentarles que la diferencia entre cinemática y dinámica es que en ambas hay movimiento, es decir, es el estudio del movimiento. Sin embargo, en la cinemática únicamente me interesan, vamos a decirlo de esta forma, las trayectorias, las velocidades, las aceleraciones y los tiempos. Eso es básicamente las variables que voy a estar yo manejando, ¿no? Trayectoria, distancias, velocidades, aceleraciones y el tiempo. En dinámica, la única diferencia, y muy importante por cierto, es que en la dinámica, a diferencia de cinemática, es que me va a importar, además de lo ya dicho, me va a importar también las fuerzas que intervienen en el movimiento, cosa que en cinemática no vimos. De hecho, como llegué a comentarles, la dinámica es más compleja. Cuando yo estudio un sistema desde el punto de vista de la dinámica, se puede volver demasiado complejo porque voy a tener que analizar las fuerzas y obviamente las aceleraciones que las acompañan. ¿Ok? Es decir, otra manera de decirlo sería que me interesan las causas del movimiento, o sea, las fuerzas que producen ese movimiento. Ahora, como este no es un curso especializado en mecánica, solamente lo que interesa aquí es saber el concepto. En dinámica, lo que hay que decir es eso. A diferencia de la cinemática, se estudia el movimiento, pero también sus causas. Y para conocer las causas, bueno, lo que nos va a ayudar a entender mejor esto son las leyes de Newton. Las leyes de Newton, a pesar de que ya hemos comentado algunas de ellas en algunos ejercicios, ahorita las vamos a resumir y vamos a ver algunas aplicaciones que pueden venir en el examen o que van a venir en el examen. ¿Ok? Ya con esto terminaremos el primer bloque, que es uno de los más grandes, que es la parte de mecánica. Y pasaremos a hacer un breve pues, cuestionario, ¿no? Sobre, o bueno, vamos a decirle así, preguntas tipo examen, ¿no? Del examen de admisión. Ok. Posterior a esto, eso ya sea para el próximo fin de semana, empezaremos a ver lo que es propiedades de la materia, mecánica de fluidos y termodinámica. No creo que hoy nos dé tiempo, sinceramente. Prefiero ver a profundidad leyes de Newton porque es un tema que sí viene, a fuerza que viene, y bueno, que lo entiendan a cabalidad. ¿Ok? Espero que esto quede claro de cómo vamos y qué es lo que nos falta. Vamos bien en tiempo, todavía tenemos buen tiempo. En realidad, propiedades de la materia también lo van a ver en química. Yo lo voy a ver aquí desde el punto de vista de la física, es decir, no me voy a meter quizás a conceptos que en química sí van a ver, aunque algunos van a coincidir. Y no sé, la verdad es que no he estado atento a las clases de química, pero no sé si ya lo vieron ustedes ahí en química, esto de propiedades de la materia. Sí los vemos, profe. Ah, perfecto. O sea, ya lo vieron con el profe Rocha, ¿no? Bueno, sí, aquí también lo vamos a hacer un repaso así breve. Realmente yo no me voy a meter tanto en eso, pero sí les voy a explicar más a detalle lo que es mecánica de fluidos, porque si vienen algunos problemas en el examen, por lo menos uno. Y termodinámica, que también lo van a ver en química, pero aquí lo vamos a ver también, pues puede servir como repaso, pero también para ver preguntas tipo examen que pueden venir de la parte de termodinámica y transferencia de calor. Ya lo último va a ser la parte de electricidad, que también viene muy amplio. Bueno, a diferencia de los otros dos temas, que es, eh, bueno, este bloque naranja y el bloque amarillo, donde ondas, acústica y óptica lo podemos ver prácticamente en una sesión, si nos apuramos, o por mucho así dos sesiones, ¿no? Donde vamos a ahondar también bastante va a ser en la parte de electricidad, magnetismo y bueno, todo lo que dice aquí, ¿no? También las celdas electroquímicas, que en química no me acuerdo si lo ven en la parte del temario, pero aquí lo vamos a hablar a grosso modo, qué tipo de reacción se lleva a cabo ahí. Y sobre todo, pues la parte que nos interesa aquí, las variables de corriente, voltaje, etcétera, etcétera, ¿no? Este, entonces ya, sin más, vamos a ver ahora lo que nos toca el día de hoy. Miren, este sería el tema de hoy, leyes de Newton, que tiene que ver, como ya dije, con el estudio de la dinámica. Si yo me quisiera meter a profundidad a estudiar un sistema desde el punto de vista de la dinámica, les diría que actualmente ya ni siquiera se hace así a lápiz y papel, porque es muy tardado.
son demasiadas cosas que tienes que analizar, demasiadas variables, pues muchas situaciones, si es un cuerpo rígido, si no es un cuerpo rígido, etcétera. Y generalmente este tipo de estudios se hacen ya a través del apoyo de software. Por decir un ejemplo, si tú quieres estudiar eh, cómo se comporta el ala de un avión cuando está en vuelo, pues obviamente te puedes poner a estudiar así, pues un ala de un avión pues está compuesta de una estructura interna, de, pues sí, que generalmente es metálica, de algunas, vamos a llamarlo así, de un forro metálico llamado fuselaje, que es lo que cubre el ala para que le dé esa forma de, pues sí, de perfil aerodinámico. Entonces tú tendrías que analizar ya sea la estructura o cómo choca el aire en este fuselaje, y muchas cosas, ¿no? Se puede volver tan complejo como tú quieras llegar a profundidad, dependiendo también qué quieras estudiar. Por ejemplo, uno de los estudios más comunes que se hacen es las deformaciones que tienen estas alas cuando están sometidos a diferentes fuerzas y en movimiento aparte, ¿no? Entonces, eso ya es un estudio dinámico, un estudio de esfuerzos también, un estudio de, pues, de deformaciones que tienen que ver con los esfuerzos, es decir, de fuerzas que influyen en ese objeto. Y les digo, ya actualmente no es como la antigüita, ¿no? Que antes construían el ala y la metían a un túnel de prueba para ver si estaba bien o tenían que modificarlo. Todavía se hace eso, pero antes de hacer esas pruebas, porque es costoso, cuesta tiempo, dinero y pues esfuerzo, se usa software donde tú puedes dibujar esa estructura, esa ala con su fuselaje, someterla a diferentes pruebas y ver si más o menos el diseño que hiciste está bien o hay que corregirle algo, ¿no? Eso es lo que les comentaba. O sea, la dinámica realmente es muy compleja. Y bueno, ya los especialistas, la gente que se dedica a eso, pues se basa en softwares para resolver ciertas situaciones, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a ver las leyes de Newton, que es algo que sí va a venir en el examen, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes, las aplicaciones típicas de las leyes de Newton, por ejemplo, una persona que mueve una caja, ya vimos ejemplos de esto. Un polipasto, este es un polipasto, es un juego de poleas, no hemos visto ejemplos de esto, lo vamos a ver. Cuando tú utilizas poleas como un mecanismo para poder dividir el peso de un objeto y que te sea más fácil desplazarlo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces continuemos. ¿Sí me están escuchando bien, perdón? Es que no sé si mi internet el día de hoy tenga ganas de trabajar. Sí, profe, se escucha bien. Muchas gracias. Apagué mi cámara porque la verdad es que les digo que luego cuando la pongo no me escuchan bien. Bueno, entonces, primero vamos a hacer un repaso de lo que es el concepto de fuerza. En física, pues es una magnitud vectorial, como ya hemos dicho. Es decir, que no solamente posee la característica de una magnitud, sino que también debe de tener un sentido y una dirección. Bueno, una dirección, mejor dicho, y un sentido, en ese orden, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque describe no solamente, como les decía, qué tan grande es, sino hacia dónde se desplaza y en qué dirección, ¿no? Bueno, en qué dirección y en qué sentido. Aquí hay algunos ejemplos de tipos de fuerzas. Fuerzas de contacto. Aquí vamos a ver, por ejemplo, una persona jalando un resorte. Entonces, la acción de jalar pues, sería un tipo de fuerza. Cuando alguien arrastra algo, en este caso está arrastrando un carrito que lleva aquí, no sé si sea un muñeco o un bebé de verdad, ¿no? Cuando alguien patea o empuja, en este caso, un balón de fútbol americano. Y estas son fuerzas mecánicas, ¿están de acuerdo? O sea, aquí lo que estamos estudiando serían fuerzas mecánicas. Sin embargo, vamos a ver que dependiendo del tipo de fuerzas que estemos analizando y la naturaleza de estas, también pueden existir, por ejemplo, fuerzas de campo. Las fuerzas de campo hay diferentes tipos. La más común y la que aprendemos desde pequeños, pues es la fuerza de gravedad, ¿están de acuerdo? Hay un campo gravitatorio que genera interacción entre fuerzas y de hecho vamos a ver hoy un ejemplo de esto. También están las fuerzas del campo eléctrico, es otro tipo de campo. El campo eléctrico, el cual pues, lo veremos más adelante, pero tiene que ver con el signo que tienen las cargas eléctricas, porque aquí sí hablamos de una polaridad eléctrica, o de la carga, qué tan grandes son en magnitud para que puedan interactuar entre sí. Y también tenemos las fuerzas de campo magnéticas, que son las tres principales que hay que conocer, ¿no? Así como que cualquiera que haya estudiado el bachillerato o esté en una carrera de ingeniería o algo afín, pues debe entender que existen esos tres campos principales, ¿no? Los campos gravitatorios, los campos eléctricos y los campos magnéticos. Y que entre ellos, bueno, al menos entre el eléctrico y el magnético, pueden interactuar.
Y hay leyes que describen, pues, cómo interactúan entre ellos, ¿no? Lo veremos más adelante. Entonces, las fuerzas, como ya dijimos, en física se definen con magnitud, dirección y sentido, es decir, son magnitudes vectoriales. Y generalmente lo que hacen es describir la acción de un cuerpo sobre otro. Eso es importante. Te preguntan, ¿qué es una fuerza? Bueno, la fuerza en física describe la acción de un cuerpo sobre otro, ya sea de un contacto mecánico, como ya dijimos, jalando, empujando o pateando, etcétera, ¿no? Pero también pueden ser fuerzas de campo, como las que ya comenté. ¿Okay? Esos serían los tipos principales de fuerza. Ahora, como ya les comenté, pues cuando yo hablo de fuerzas, tengo que necesariamente pues medir, es decir, saber las magnitudes que tienen estas fuerzas, para saber si son grandes, si son pequeñas. Hay un artefacto, no sé si conozcan cómo se llama este artefacto, que sirve para medir las magnitudes de fuerzas con respecto al campo gravitatorio, es decir, como para medir el peso de una masa. ¿Saben cómo se llama esto? A ver, el que me lo diga, de verdad que sí, o sea, me sentiría confiado de que están aprendiendo física en sus escuelas. ¿Cómo se llama este artefacto? ¿Alguien lo ha visto alguna vez en la vida? Díganme que sí, por favor, muchachos, me van a hacer sentir viejo. Y aparte mal, ¿no? Es para medir las fuerzas en newtons, pero no me acuerdo cómo se llama. Ok. Han ido al mercado alguna vez, ¿no? En la vida. Y cuando van a comprar frutas o verduras y las piden por kilo, ¿no? O no sé, deme medio kilo de aguacate, ¿no? Deme un cuarto, El ¿no? ah, ¿Qué es? ¿Cómo se llama? dinanómetro, algo Exacto. así. Muy bien, exactamente. Generalmente cuando vamos al mercado o vamos a comprar tortillas o algo así, pues pedimos las cosas por kilo, ¿no? O por medio kilo, etcétera. O a veces gramos, ¿no? Depende de lo que estemos comprando. Y son semillas, etcétera, ¿no? Bueno, la cosa es que cuando la persona que nos vende esto, generalmente ocupa una balanza. Por ejemplo, el caso típico son las tortillas, ¿no? Las tortillas, la balanza lo que hace, como su nombre lo indica, es balancear la masa, en este caso las tortillas, con una escala, con un objeto que mueve, que desplaza en una barra, que tiene cierto peso, ¿no? Tiene cierta masa y de cierto material. Bueno, este artefacto está balanceado para equiparar lo que viene siendo la masa de esa regleta con esta cosa como de metal que se mueve, que se desplaza, que es un patrón en realidad, con respecto a la masa que está del otro lado. Y lo que hace es tratar de balancearla, de equipararla y saber cuánta masa está vendiendo. Ahorita vamos a ver el concepto de masa, ¿no? Es decir, una balanza como tal lo que te da es una medición, una comparación de una cierta cantidad de masa con otra. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando tú vas a comprar tortillas, realmente lo que están midiendo es, o equiparando es, son masas, no pesos. O bueno, entiéndase peso por fuerza, ¿no? No por pesos de la moneda peso, ¿no? ¿Sí se entiende? O sea, en cambio, lo que acaba de decir Elliot es que este artefacto llamado dinamómetro sí te sirve para medir fuerzas de manera directa. Es decir, tú sí puedes medir el peso de un objeto directamente porque ya está calibrado a través de... Es un artefacto muy sencillo, simplemente internamente tiene un resorte que te va a decir realmente cuál es el peso de un objeto. Es decir, a ver, veamos la diferencia. O sea, quiero que esto quede muy claro porque puede ser que por ahí en el examen venga alguna preguntita así capciosa, ¿no? A ver, vamos a ver. O sea, este artefacto llamado dinamómetro, así dinamómetro, 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 sirve para medir fuerza. ¿Pero qué tipo de fuerza? Aquella derivada del campo gravitacional. ¿Sí? Y bueno, campo gravitacional, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que está calibrado para que directamente te diga, pues, dependiendo en qué escala esté, en qué unidades, pero más bien en qué unidades, pero generalmente te lo puede dar en newtons, o te lo puede dar en dinas, ¿no? Como su nombre lo indica, dinas, etcétera, ¿no? Dependiendo del sistema de unidades que esté. Pero bueno, si fuera en sistema internacional, te lo debería dar en newtons. ¿Cuántos newtons pesa cierto artefacto, cierto objeto, etcétera? Bueno,
Ahora, ¿qué diferencia hay? Como les decía, en una balanza, por ejemplo, la balanza que vemos cuando estamos en las tortillas, todos han comprado tortillas alguna vez, no me digan que no. Todos somos mexicanos, ¿no? Sí, son mexicanos todos aquí, ¿o hay alguien que no? Es un objeto más o menos así, ¿no? Un artefacto que tiene, que de aquí tiene una especie como de sube y baja. No lo vemos obviamente así, pero más o menos es la idea. De un lado se colocan las tortillas y del otro lado se mueve sobre una barra, sobre una escala, se mueve un patrón que pues es de metal generalmente. Entonces, en este artefacto, en la balanza, realmente lo que estás equiparando es cuántas tortillas, cuánta masa de tortillas a masa contra la masa de este objeto llamado balanza, o bueno, llamado patrón, perdón. ¿Sí? O sea, quiero que eso lo tengan bien claro. O sea, aquí lo que estoy haciendo es comparando masas. Masa del patrón y masa de las tortillas, ¿no? En cambio, este artefacto lo que está midiendo es peso, es decir, bueno, en realidad en física sería W, de weight. El peso es cuánto está esa masa que estás colgando aquí multiplicada por la gravedad, que en el sistema internacional su valor es, su valor aproximado, ¿no? Porque digo, puede ser más preciso, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ese sí lo recuerdan o nunca lo habían visto? Sí, ¿no? Ya lo habíamos comentado inclusive. Bueno, entonces eso tengo en mente. No es lo mismo medir masa que medir peso. Ahora, cuando vas al mercado, por ejemplo, yo sí he visto todavía algunos lugares donde tienen dinamómetros para medir el peso de algo, de algún artefacto que estén vendiendo o algún material. Sobre todo aquellos que, por ejemplo, van a la central de abastos o que van a mercados grandes, es mucho más fácil y más rápido colocar una masa sobre un objeto como como un dinamómetro, que estar balanceándolo. Esto hace que pierdan tiempo. Y también, bueno, esto aparte del tiempo, pues suelen ser, no sé decirlo así, pues más robusto, ¿no? Este es un artefacto más robusto porque es un resorte que pues ya está calibrado y te puede durar pues una eternidad, ¿no? En cambio las balanzas pues no necesariamente, a veces pues sí, se descalibran muy rápido, ¿no? Se mueve por aquí el perno, o a veces están truqueadas también, ¿no? Clásico. Bueno, entonces tengan eso en mente. Entonces, cuando vas a las tortillerías, lo que realmente, cuando dices dame un kilo, realmente sí es un kilo de masa, no es un kilogramo fuerza. Ahorita vamos a ver la diferencia. Ok, continuemos. Ahora, hablemos de la primera ley de Newton. Así, esto creo que sí vale la pena que hagan algunas anotaciones ahí para que lo tengan presente. La primera ley de Newton tiene que ver con el llamado marco inercial o inercia, ¿no? ¿Alguien recuerda cómo nombrar esta ley? Lo tiene así como en mente, ¿cómo se la aprendieron? ¿Cómo se les explicaron? Bueno, de lo que me acuerdo es que todo cuerpo permanece en estado de reposo a menos que se le aplique una fuerza, ¿no? Algo así. Así es correcto. Gracias, Manuel. Sí, sí, está muy bien lo que dices, exacto. Todo objeto permanecerá en estado de reposo a menos que una fuerza se ejerza sobre él, ¿no? Una fuerza externa. Ahora, aquí lo único que agregaría es que no solamente que esté en reposo, también si se encuentra, perdón, en un estado de movimiento, pero un movimiento con velocidad constante, es decir, sin aceleración, y de repente cambia, es decir, hay aceleración, se dice que entonces, pues ahí hubo un cambio o una aplicación de una fuerza. ¿Sí? Entonces, a esta, pues sí, a este cambio de aceleración, cuando un cuerpo se encuentra en reposo y de repente se mueve, o cuando está a velocidad constante y de repente cambia de velocidad, ya sea de magnitud, dirección o sentido, se le llama inercia. Es decir, si una masa se encuentra en reposo, está en un estado inercial de reposo. Y cuando una fuerza se aplica sobre este objeto y se mueve, se dice que hubo un cambio en la inercia del objeto. Igualmente, cuando un objeto va a una velocidad constante, se mantiene con una cierta inercia, con un estado de movimiento constante. Pero si una fuerza se ejerce sobre él, cambiará su estado inercial. ¿Sí?
Esta palabra de inercia luego no se entiende muy bien porque es como hasta cierto punto abstracta, pero les voy a poner un ejemplo. A ver, el que está en reposo está muy fácil, ¿no? Imagínense a alguien que está detenido ahí, un compañero, ¿no? Que está formando una fila y de repente llega alguien y lo empuja. Ah, pues eso hizo que esa fuerza externa, alguien que lo empuja, es una fuerza externa que hizo que se moviera. Bueno, otro. Supongamos alguien que va patinando. Alguien va patinando y va a velocidad constante. Si no hubiera fricción entre las ruedas del patín y el piso, esa persona podría permanecer en movimiento hasta la eternidad. A menos que una fuerza externa, vamos a pensar que un auto, ¿no? Lo atropella, no es cierto. Un auto pasa por ahí, tiene que frenar, él mismo tendría que frenar, o que alguien llega y por accidente lo empuja. Alguien más en patines. Bueno, eso sería una fuerza externa que se aplica sobre él. Entonces, eso está cambiando la inercia de ese movimiento. Es decir, su marco inercial que llevaba de referencia cambió. ¿Ok? Entonces, bien importante, como ya vimos cinemática, aquí la palabra clave, porque también se las pueden poner ahí capciosa esta, es que una es o está en reposo o está desplazándose con una velocidad constante. Ambas son marcos de inerciales que al aplicarle fuerzas pueden cambiar o cambian, ¿no? Dependiendo de si esas fuerzas, pues sí, tienen una fuerza resultante o si se anulan, ¿no? Dependiendo. Okay. Entonces, reposo o velocidad constante. Ahí para que se lo vayan aprendiendo. Esto se viene en el examen, por fuerza se los van a preguntar. Créanme, va a venir por ahí una preguntita de esta sobre la primera ley de Newton. Entonces, todo objeto permanece en su estado de reposo o de movimiento con velocidad constante, a menos que una fuerza externa se aplique sobre él, para que cambie su aceleración, obviamente. Bueno, esa es la primera ley de Newton, está muy fácil. Ahora, ¿qué más hay que decir sobre la primera ley? Y aquí viene algo que sí me gustaría que reflexionáramos por un segundo. Veamos en este ejemplo que tengo aquí, veamos a esta primera persona que va sobre una patineta. Se observa que va una patineta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de marcos inerciales, aquí se empieza a complicar un poco la cosa. ¿Qué es un marco inercial? Se refiere a lo siguiente, que tú estudias un movimiento o un objeto que está en reposo o en movimiento desde la vista de alguien que va en un sistema en movimiento de por sí o alguien que está externo al movimiento. A ver, voy por partes. Sé que suena un poco extraño, pero vale la pena mencionarlo porque sí es importante saber qué es un marco inercial. Bueno, entonces, en el primer caso, la persona que va sobre la patineta, supongamos que esta patineta va a una velocidad constante. Entonces, va a una velocidad constante. ¿Estarán de acuerdo que tanto la persona que va sobre la patineta como esta, vamos a llamar que esto es una pelota, este objeto que está aquí, llevarán la misma velocidad debido al movimiento de la patineta? Ahora, supongamos que esta persona tiene la pelota en la mano primero, ¿no? Entonces, ambos objetos, tanto la persona como la pelota, obviamente, llevan la misma velocidad de la patineta. ¿Estarán de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si en un momento dado a esta persona se le ocurre lanzar la pelota hacia arriba de manera vertical? Bueno, lo que va a pasar es lo siguiente. Esta persona va a aplicar una fuerza, es decir, va a cambiar el estado de reposo de la pelota al aventarla hacia arriba. ¿Por qué? Porque aquí ya hubo una aceleración, ya hubo un cambio en la velocidad de reposo a un movimiento, a una velocidad final, ¿no? Entonces, lo que va a observar la persona que va sobre la patineta es simplemente algo así, como sube y cómo baja la pelota. Es decir, los vectores que esta persona estudiaría en caso de que quisiera estudiar el movimiento de la pelota, sería simplemente un vector velocidad hacia arriba y un vector velocidad hacia abajo. Vamos a decirlo así, vector positivo y vector negativo, hacia arriba y hacia abajo. Y no tomaría en cuenta la velocidad de la patineta. ¿Por qué? Porque él mismo se desplaza a la misma velocidad junto con la pelota. O sea, una velocidad, digámoslo así, horizontal. Ambos tienen la misma velocidad en ese aspecto, en ese sentido y en esa dirección. ¿Estarán de acuerdo? Entonces, el análisis que tendría que hacer este observador sería un análisis simplemente de un cuerpo en caída libre.
Bueno, de un cuerpo que primero sube en vertical, hacia arriba, ¿no? Positivo. Y luego analizaría en la segunda etapa una caída libre. ¿Sí? Y no tomaría en cuenta esta velocidad a la que ambos se desplazan, porque ambos están sobre el mismo marco de referencia, el mismo marco inercial. ¿Sí se entiende eso? ¿O está confuso? ¿Qué me pueden decir? A ver, dígame la verdad. ¿Esto se está entendiendo o está muy elevado? No, pues sí, sí se entiende, profe. Pues es pues que ahora sí que el estudio del movimiento depende, ¿no? De cómo se observe. Exactamente, eso es. O sea, el estudio del movimiento depende desde dónde yo esté parado, dónde esté viendo yo el objeto. Si voy, por ejemplo, otro ejemplo clásico, que ya es el clásico que todos explican, ¿no? Y vale la pena, porque sí vale la pena este ejemplo. Es como ahorita, ¿no? No sé si han visto por ahí en la televisión, yo sé que muchos ya no ven televisión, ven internet, pero hay un programa que se llama Malcolm el de en medio. Y hay una parte donde, pues uno de los hermanos, no me acuerdo quién, si Reese, uno de esos, le dice a Dewey, que es el más pequeño, o no sé, creo que más bien es Malcolm, le dice a Reese, algo así. Ven que Reese no es tan brillante que digamos, ¿no? Le dice que se están desplazando a una velocidad enorme, ¿no? O sea, que la Tierra gira y que están a una velocidad enorme. No me acuerdo cuántos kilómetros no me acuerdo inclusive si por segundo. Y eso es verdad. O sea, si tú calculas el diámetro de la Tierra, o lo tienes ahí el dato, y el tiempo que transcurre para que dé una vuelta en rotación, en su propio eje, pues vamos a una velocidad increíble. Pero esa velocidad ni siquiera la sentimos. ¿Por qué? Porque estamos sobre ese marco inercial. Entonces, si yo hiciera este ejercicio de elevar o de disparar una pelota hacia arriba y verla caer en caída libre, pues realmente a mí no me interesa la velocidad que lleva la Tierra, porque estoy sobre tanto la pelota como el que la lanza, que en este caso sería yo, pues, pues no me interesa la velocidad a la que va la Tierra. O sea, en realidad la descarto porque estamos sobre el mismo marco de referencia, el mismo marco inercial. ¿Sí se entiende? Entonces, en pocas palabras, el marco inercial, como lo dijo nuestro compañero, es el marco donde se estudia el movimiento. Ahora, lo interesante de esto es que dependiendo de cómo me convenga analizar un fenómeno, puedo cambiar de marco inercial. Si me conviene estar sobre el mismo marco inercial donde se mueve el objeto que voy a estudiar, o si me conviene verlo desde afuera. Y ese sería el segundo caso que les voy a explicar. Nada más para que quede así bien el conceptito, ¿no? A ver, vamos a ver. En el segundo caso, miren, bueno, ahorita, ¿sí quedó claro eso que acabo de contar? Este es el primer caso de un marco inercial, donde el observador está sobre el mismo marco inercial que el objeto que se está analizando. Ahora veamos el segundo. Este segundo ejemplo, pues ya nos debe de quedar más claro. Vamos a ver a la persona B, esta persona que está aquí, ¿no? La persona B, no, inciso B, ¿no? Lo que observa es cuando esta persona lanza la pelota hacia arriba, él sí que tiene que estudiar tanto la velocidad que lleva la patineta como la caída libre que vio la persona que está sobre ese marco inercial. Entonces, esta persona ya no va a ver solamente cómo sube y baja la pelota. Lo que va a ver es esto, un tiro parabólico. ¿Por qué? Porque tiene que añadirle la velocidad constante que lleva la patineta. ¿Sí se entiende? Entonces, este estudio sencillo que antes era un tiro vertical y una caída libre, ahora se va a convertir en un tiro parabólico. ¿Por qué? Porque va a tener que analizar pues el desplazamiento completo. ¿Sí se entiende esto? Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. Decíamos que la primera ley de Newton nos habla sobre la inercia. O sea, cuando un cuerpo está en reposo y cambia a un movimiento, o si se encuentra a velocidad constante y cambia en su aceleración. Entonces, todo esto que se acaba de decir va a depender desde el punto de vista que se esté observando. Porque, como ya vimos aquí, no va a ser lo mismo lo que observa este compadre, que a lo mejor él cuando lleva la pelota en la mano, pues él dice, pues no hay movimiento. Aquí la primera ley de Newton, pues
Si yo veo la pelota, está en reposo, ¿no? A lo que va a ver esta persona, porque esta persona, aunque la persona la persona ve, cuando observa a la persona que va en la patineta, que lleva la pelota en la mano, en realidad él no está viendo solamente una pelota, pero en reposo. Él lo que está viendo es una pelota que lleva una cierta velocidad. Pero aún así aplica la primera ley de Newton. ¿Por qué? Porque lleva una velocidad constante. Entonces, a menos que la persona A, el inciso A, esté disparando la pelota hacia arriba, él diría que hubo un cambio en la inercia. ¿Okay? Entonces, por eso es este ejemplito que les pongo. O sea, la inercia es o está en reposo o está en movimiento. Y hay un cambio de inercia cuando se aplica una fuerza. O sea, aplica en ambos casos. ¿Sí se entiende? Te los digo porque por ahí viene una preguntita capciosa en el examen que sí la he visto de manera repetida, que habla de esto. Habla de, a ver, tal persona, no sé, algo como esto, ¿no? Un observador externo a un auto, ¿no? Ve que un objeto cae, etcétera. O va en un tren, etcétera, ¿no? Entonces espero que esto les ayude a entenderlo y a explicarlo y a responder de manera correcta, ¿no? Bueno, ¿dudas de esto? ¿No? Por ahora no. Continuamos. Este ya está como redundante, nada más se los voy a mencionar porque viene algo así de repente. Hablan de esto, o sea, dicen, a ver, yo tengo un péndulo, ¿no? Tengo un péndulo en un vagón de tren. ¿Sabes lo que es un péndulo, no? Es un objeto amarrado a una cuerda, a un hilo, y lo empiezas a oscilar, ¿no? Lo empiezas a hacer oscilar. Entonces, no es lo mismo el movimiento que vería una persona al exterior del tren a lo que vería una persona sobre el tren. Porque el marco de referencia es diferente, ¿no? Sin embargo, se sigue aplicando la primera ley de Newton. ¿Okay? Y bueno, el análisis que tendrías que hacer en un momento dado, pues variaría un poquito, ¿no? Porque, por ejemplo, para el que está fuera del tren, la sumatoria de fuerzas en X, pues sería descrita de esta forma. Y en Y sería así, ¿vale? A ver, deme un minuto, por favor, muchachos. Deme un minuto. Perdón, muchachos. Continuamos. Y bueno, lo que quería que vieran es la diferencia en las ecuaciones. Por ejemplo, para esta ecuación ya dijimos que la fuerza en X es la tensión por el seno del ángulo, es igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque lleva una aceleración de acuerdo a este observador, la aceleración que lleva el tren. Sin embargo, para el observador que va sobre el vagón, simplemente la sumatoria de fuerzas en X sería igual la tensión por el seno del ángulo. Y bueno, aquí le ponen una fuerza de fricción o algo así, ¿no? Una fuerza F que, bueno, sería ver el enunciado, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo esto? Pero ya no toma en cuenta la aceleración del vagón. ¿Por qué? Porque va encima del vagón, ¿no? Entonces, todo depende, o como dicen, del cristal con que se mide, ¿no? El, el problema. Obviamente que para la formatoria de fuerzas en Y va a ser lo mismo, porque solamente se considera la gravedad y esa pues, es la misma para ambos observadores. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Eso solamente fue
como que unos detalles finos acerca de la primera ley de Newton. Veamos ahora entonces el concepto de masa. Es importante porque hemos hablado de las masas, pero ¿qué es una masa? Quizás en química ya lo vieron. Pero es una propiedad de la materia. Entonces, aquí lo dice. La masa es la propiedad de un objeto que especifica cuánta resistencia muestra un objeto para cambiar su velocidad. La unidad del sistema internacional de la masa es el kilogramo. Y bueno, es obvio, ¿no? Por ejemplo, cuando tú empujas a alguien, va a ser mucho más fácil empujar a alguien que esté ligero, a alguien que esté, pues, que tenga mucha masa, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver también con la inercia. O sea, es más difícil cambiar el estado de inercia de un objeto con demasiada masa a un objeto con poca masa. ¿Okay? Ahora, tomen en cuenta esto. Reitero, no es lo mismo el peso que la masa. Y por eso pongo este dibujito aquí. Tiene que ver con lo que comentábamos hace rato, ¿no? La masa es una propiedad intrínseca de la materia. Y si yo tengo una masa de 6 kilogramos en la Tierra, esa misma masa va a ser lo mismo, la misma medición de cantidad de materia en la Luna. Lo que va a cambiar es el peso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el campo gravitatorio en la superficie terrestre que el campo gravitatorio en la superficie lunar. Es mucho menor la fuerza gravitacional que tiene pues, la Luna, ¿no? Que presenta la Luna. ¿Sale? Entonces, no confundir. Peso y masa no son cosas iguales. La masa es la cantidad de materia y tiene que ver con la inercia, como ya dijimos. Entre más masa, más inercia. O cuesta más trabajo moverla del reposo o si se encuentra en velocidad constante, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Bueno, eso es. En química también pues, se puede decir que la masa es la cantidad de materia de un objeto. Y bueno, ¿sale? Entonces, masa y peso son cosas diferentes. Por favor, tómenlo ahí en cuenta, no lo confundan. Vamos a continuar. Yo sé que cosas de estas ya las conocen, ya las han visto, pero vale la pena simplemente repasarlo. Ahora hablemos de la segunda ley de Newton. Ya la primera ley de Newton ya nos quedó claro. Habla de la inercia, habla de cuando algo cambia de estado, de movimiento o reposo. Pero ahora veamos esto. La segunda ley de Newton. ¿De qué nos habla la segunda ley de Newton? ¿Alguien me puede decir así con sus propias palabras? ¿Alguien recuerda cómo es esto de la segunda ley de Newton? Solo que masa era, digo, fuerza era igual a masa por aceleración. Sí, sí, eso es. ¿Alguien más que quiera complementar algún detalle? Algo que recuerden, ¿no? Bueno, entonces, así, es así de simple, ¿no? No se hagan bolas. Eso es lo que es. O sea, de hecho, en el examen viene así, ¿no? ¿Qué es la segunda ley de Newton? Bueno, la segunda ley de Newton habla de las fuerzas. Ya se introduce el concepto de fuerza, pero ya de forma matemática. Y te dice que la fuerza en un sistema se puede definir como la masa que tiene ese sistema u objeto, vamos a llamarlo de esta forma, la masa que tiene este objeto, que es una cantidad, es una magnitud escalar, vamos a ponerlo aquí, eso es importante resaltarlo, es una magnitud escalar, o sea que nada más tiene no tiene magnitud, digo, solo tiene magnitud, no dirección ni sentido, multiplicado por una magnitud llamada aceleración. Ya dijimos que la aceleración es la relación del cambio de velocidad con respecto al tiempo, y es una magnitud vectorial. Y aquí quiero comentarles algo importante. Generalmente, una magnitud vectorial, generalmente, no siempre, a menos en física luego pasa, que una magnitud vectorial como es una fuerza, siempre o casi siempre surge de otra magnitud vectorial, como lo es la aceleración. En este caso, esta magnitud vectorial es definida como la multiplicación o el producto de la masa del sistema u objeto multiplicado de manera escalar por una aceleración, que es una cantidad vectorial. ¿Vale? Entonces, un vector por un escalar me da otro vector. Esto, siempre y cuando esté hablando de un producto escalar. Y vamos a ver más adelante qué es eso. Eso no lo vimos en la introducción de vectores.
pero lo vamos a ir viendo conforme los ejemplos lo ameriten, ¿no? Es un producto o multiplicación escalar. Es una, vamos a decirlo de esta forma, es una vil multiplicación, ¿no? Así no tiene nada de especial. Cuando multiplico 2 por 3, ¿no? Así. Solo que una es un vector y la otra es un escalar. Aquí, ¿qué? Escalar. Producto o multiplicación escalar. Tómalo en cuenta, ¿vale? Porque después vamos a ver lo que son los productos vectoriales o una multiplicación vectorial. ¿Okay? O también llamado producto cruz, ¿no? Todos lo conocen, creo que así. ¿Vale? Entonces, la segunda ley de Newton es lo que me dice, que la fuerza es el producto de la masa por la aceleración. Así de simple. Y vamos a decir que es la definición en mecánica de una fuerza. ¿Okay? Vale, continuemos. Veamos un ejemplo, porque eso es lo que creo que al final nos interesa. Vienen ejemplos para resolver en el examen, sencillos, pero vienen. Y creo que algo así ustedes ya serían capaces de resolverlo. Ya hemos visto ejemplos parecidos, inclusive creo que hasta más complejos, ¿no? A ver, ¿cómo resolverían este ejercicio? Habla de lo siguiente. Dice, un disco de hockey tiene, o sea, lo que es hockey, ¿no? Es un deporte, todos lo hemos visto alguna vez. Son, pues, es como una especie de fútbol, ¿no? Fútbol, soccer, pero mueven, en lugar de un balón, mueven un disco, generalmente sobre el hielo, también puede ser sobre pasto o sobre asfalto, o duela, y tienen un bastón, una especie como de palo, ¿no? Con el cual van moviendo el disco. Entonces, el disco de hockey tiene una masa de 0.3 kilogramos, se desliza sobre una superficie horizontal sin fricción de una pista de patinaje, vamos a pensar que es una pista de hielo, con poca fricción entre el disco y la pista. Y bueno, dice aquí, dos bastones de hockey golpean el disco simultáneamente y ejercen las fuerzas sobre el disco que se muestra en la figura. La fuerza F1, es decir, la del bastón 1, vamos a pensar, tiene una magnitud de 0.5 newtons y la fuerza 2 tiene una magnitud de 8 newtons, es decir, más grande. Y si ven la diferencia, ¿no? O sea, el primer bastón como que le dio bien suave, ¿no? O sea, le dio muy, muy despacito, apenas se le alcanzó a tocar quizás. Mientras que el bastón 2 es una fuerza superior. De hecho, a ver, creo que aquí hay un error, porque fíjense, en el diagrama ponen 5 y 8. Entonces vamos a hacerle caso al diagrama, ¿les parece? Creo que aquí yo me equivoqué al escribirlo, aquí me equivoqué. Debe ser 5 y 8. Sí, porque se me hace muy poquita, ¿no? La fuerza del primer bastón. Determinar tanto la magnitud como la dirección de la aceleración del disco. Fíjense, determinar tanto la magnitud, o sea, la magnitud resultante de estas dos fuerzas, como la dirección de la aceleración del disco. Entonces, me están pidiendo, en pocas palabras, que resuelva el sistema de vectores que está aquí. Es decir, que sume estas dos fuerzas y vea cuál va a ser el ángulo resultante de ese sistema, ¿no? ¿Cómo lo harían para ahorrar tiempo? A ver, quiero ideas aquí para resolverlo. Más que lo numérico, que sé que ya lo saben hacer o al menos ya entienden más cómo hacerlo, ¿cómo lo harían para ahorrar tiempo? A ver, pregunta 1. ¿Les convendría descomponer ambos vectores con estos ángulos, tanto en X como en Y, para después sumarlos? ¿O qué les convendría hacer? Cuéntenme, ¿qué opinan? O, bueno, se podría sumar los ángulos, ¿no? Uh, a ver, les voy a dar un recordatorio, porque a lo mejor ya pasaron bastantes clases desde entonces, ¿no? Recuerden que cuando tenemos un sistema de ecuaciones, digo de ecuaciones, de vectores, perdón, bueno, que también al final son ecuaciones, ¿no? Pero vamos a decir vectores, que es lo correcto. Así, de esta forma. Vamos a pensar, voy a analizar, por ejemplo, el vector F1. ¿Vale? Vamos a hacer el dibujo del vector
Profe, ¿Se salió? creo que ya se fue. Entonces, pues a ver, volvemos a dibujar. Como, Sí, creo que ya, profe. Ya recordé. a ver, Bueno, como ya tenemos las magnitudes, sí, creo que se hace un teorema de Pitágoras, ¿no? ándale, exacto. Se Este, descompone el vector, ¿no? Se descompone el vector. ajá, sí, bueno, sí, la magnitud del vector resultante, que sería Exacto. la magnitud en F1 al cuadrado más la magnitud de F2 al cuadrado, ¿no? Ok. A ver, Y vamos por partes. eso dividir, la raíz, ¿no? Bueno, sería la raíz de la magnitud de F1 al cuadrado más la magnitud de F2 al cuadrado, ¿no? A ver, ahí les damos. Vamos a hacerlo, ¿les parece juntos? Y ahorita les explico cómo está la situación, así en detalle, ¿no? Esto sí tienen que aprenderlo muy bien, muchachos, porque sí se pregunta mucho, ¿eh? El tema de vectores, ¿no? En el examen. Digo, y estos ejercicios sirven para eso, para repasar. Miren, vamos a verlo de esta manera. Vamos a verlo de esta forma. El primer vector, el vector F1, es decir, que está aquí abajo, es un vector resultante, o sea, es un vector directamente provocado por la fuerza del primer bastón. ¿Vale? Entonces, este vector tiene componentes en X y Y. O sea, de acuerdo a este marco de referencia que pusieron aquí de X y Y, ¿sí? Como está, con un ángulo 20 grados, tiene componentes en X y Y. Su componente en X sería esta de aquí. Nos vamos a ponerle así, ¿no? F1, además con color rojo para que coincida. Entonces, este sería el vector F1, debido al bastón 1. Su componente en X sería F1X. ¿Ok? Y su componente Y sería F1Y. ¿Vale? Ahora, pasa lo mismo con el vector 2, con F2. Tendría una componente en X, que sería F2X. Y tendría una componente en Y, llamada F2Y. Como dijo nuestro compañero ahorita, se hace una especie de triángulo rectángulo, o más bien un triángulo rectángulo, donde esta es la hipotenusa, este sería el equivalente a la hipotenusa, este sería el cateto adyacente, y este sería el cateto opuesto a ese triángulo. ¿Están de acuerdo? Ahora, recuerden que aquí lo que importa es que yo tengo que encontrar cuánto vale este cateto opuesto, igualmente aquí, este cateto opuesto, para después sumarlos, sumar todo lo que está en Y, y por otro lado, sumar todo lo que está en X. Es decir, sumar este vector de aquí con este vector de acá. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, yo les había comentado algo cuando estuvimos estudiando esto pues sí, de vectores, ¿no? Que de lo que se trata aquí es de ahorrar tiempo y sobre todo pensando que en el examen no van a contar con una calculadora. Porque si tuvieran una calculadora, esto sería sencillísimo. En realidad solamente es plantear, pues, como dijeron aquí, las relaciones trigonométricas necesarias en un triángulo rectángulo y listo, con eso bastaría, ¿no? Pero lamentablemente no es así. Tenemos que saber ahorrar tiempo. Entonces, si yo me fuera, pues, por las piedritas y quisiera hacer todo así desde cero, voy a consumir mucho tiempo. Y tan es así que, miren, este ángulo vale 60 grados, ¿no? Este de acá abajo
vale 20 grados, ¿no? Este de acá, 60. Y este de acá abajo vale 20 grados, ¿no? Entonces, a ver, al menos sí quiero que planteemos las ecuaciones y ahorita les voy a dar el tip de cómo resolverlo más rápido. A ver, por ejemplo, ¿cuánto valdría, vamos a ver, F1X? A ver, ¿quién me dice cuánto vale F1X con lo que ya acabamos de decir? Así como pura ecuación. ¿Quién me plantea esa ecuación? A ver, F1X, ¿cómo se calcula? Sería igual a, Pues es con una fórmula, ¿no? es exacto, F1 multiplicado por, ¿qué Coseno. relaciona el cateto opuesto y, digo, el cateto adyacente y la hipotenusa? ¿Qué relación trigonométrica? El coseno, ¿no? Ah, sí, es coseno. Es coseno. Entonces, coseno de 20 grados. Ahí está. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque el coseno de 20 grados en este caso sería igual a cateto adyacente, F1X, entre F1, que vendría siendo la hipotenusa, ¿no? Entonces, cuando despejo, me queda F1X es igual a F1 por coseno de 20 grados. Ahora pasa lo mismo con F2, nada más que la relación trigonométrica que digo, con F1Y, pero F1Y vendría siendo igual a F1, pero ahora multiplicado por el seno del ángulo, que sería 20 grados. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, esto sí les queda claro o ya se olvidaron de esto. No, sí, sí, ya, profe. Sí, profe. Va. Entonces, a ver, me voy a ir un poquito rapidito para que ahorita les dé el tip de cómo sería resolverlo, porque esto ya lo habíamos visto, pero de todos modos se los voy a volver a recordar, porque es importante. Ahora, F2X sería algo similar, solo que aquí, pues, la fuerza que influye es F2, y como lo que me importa es el adyacente, pues sería el coseno, ¿no? El coseno de 60 grados, en este caso. Y F2Y, o sea, esta parte, este cateto opuesto, sería igual a F2 multiplicado. Ay, se me quedó bien todo esto. Se entiende que estoy escribiendo, ¿no? F2 por el seno de 60 grados, ¿no? Entonces, una vez que yo haga el cálculo de esto, numéricamente, lo tendría que sumar con lo que me salga aquí. ¿Sí? O restar más bien, ¿no? Porque este sería positivo, o sea, lo que me salga aquí sería, ¿por qué positivo? Porque va hacia arriba. Este sería positivo. Y el que me salga aquí en F1Y sería negativo, porque va hacia abajo, ¿están de acuerdo? Esto sí lo entienden, ¿verdad? Que va hacia arriba, positivo, y va hacia abajo, negativo, ¿no? Entonces sería negativo. Entonces los tendría que sumar. Tendría que sumar el positivo con el negativo, y ese sería el vector resultante. Lo que me salga ahí sería la resultante en Y, ¿no? ¿Están de acuerdo? Este sería positivo. Ahora, pasaría lo mismo con la parte en X. Nada más que como ambas van en la misma dirección y sentido, o sea, están sobre el eje X y a la derecha, pues ambos son positivos. Si fueran a la izquierda, ambos serían negativos. Pero aquí ambos son positivos. Simplemente hay que sumar estas dos magnitudes. Pero insisto, aquí el problema es multiplicar. O sea, el tiempo que me va a llevar estar haciendo estas multiplicaciones. Ahora, ¿cuál es el coseno de 20? Decía para la bola, ¿no? O sea, yo no me lo sé de memoria. O sea, el coseno de 20 yo no me lo sé. El que me sé, y fue el que les decía otra vez el tip, es que se aprendieran el coseno y el seno de 30, 45 y 60, porque son ángulos clásicos que siempre van a encontrar en los exámenes. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Entonces, eso sí, hagan ese repaso. A menos una vez al día, tengan una tablita ahí con seno y coseno de 30, 45 y 60. Y van a ver que les va a ayudar mucho en el examen. Claro, la ventaja ahorita ya va a ser virtual y a lo mejor lo van a poder tener ahí al lado de ustedes, ¿no?
Pero aún así les conviene. Créanme que para futuro, si van a carreras de ingeniería, por ejemplo, les va a servir. Si van a carreras de, por ejemplo, la parte de química, o sea, donde se ocupen vectores, les va a servir. ¿Ok? Entonces, ok, continuemos. Entonces, esto me va a llevar tiempo. Me va a llevar tiempo que no tengo, que tengo que ahorrar a la hora de contestar. ¿Qué es lo que yo haría? Yo como ya con un poco más de experiencia, ¿no? Yo lo que haría es tomar este sistema, así como está, y rotarlo. ¿Cómo que rotarlo, profe? Ah, pues miren. Estarán de acuerdo que este ángulo de 60 y este ángulo de 20, en suma, ¿cuánto dan? 80. ¿No? Entonces, yo lo que puedo hacer es girar mi marco de referencia, girar para tener ángulo. Yo puedo que X ya no esté aquí, el eje X, sino que este X esté por el que esta sea la nueva X. ¿Sí? Y la nueva Y, obviamente, como debe ser ortogonal, debe ser a 90 grados del eje X. Eso sí no lo puedo cambiar, eso no puedo inventarme yo ahí ángulos raros. Déjame volverlo a dibujar porque siento que quedó corto. Ahí está. Entonces, eje X, ya lo voy a poner ahora, el nuevo eje X sobre donde está la línea de F1. ¿Esto por qué lo hago? Porque me va a ayudar a reducir el tiempo del análisis. Y solamente preocuparme por las, vamos a decirlo así, las componentes del vector, de un solo vector, ya no de dos. O sea, ya no voy a hacer 4 cálculos diferentes, ya solamente voy a hacer un solo cálculo, ¿sí? Y ahorita van a ver la maña que voy a ocupar para, pues para resolverlo así de volada. Van a ver que van a decir, ay, el profe, ¿no? Se la sabe, ¿no? Bien, ahí les va. ¿Ya están listos? ¿Están preparados psicológicamente para esto que les voy a decirles? Bueno, entonces, espero que sí, ¿eh? Espero que ese silencio sea un sí. Ah, sí, profe, ¿cómo no? Bueno, va. Entonces, miren, ya en lugar de hacer todo este relajo así de, híjole, que la componente en X del primer vector y la componente en Y del primer vector y lo mismo para el segundo vector, lo único que voy a hacer es lo siguiente, fíjense lo que voy a hacer. Mi nuevo eje X, digo, mi nuevo eje Y, se va a llamar Y', y mi nuevo eje X. Ahí está, ¿no? Ahí fíjense en esto. Fíjense, está padre lo que voy a hacer ahorita. Entonces, dicho esto ahora, voy a volver a dibujar mis vectores para no fallar, ¿no? Digo, F1 ya no tiene un ángulo, como lo tiene hace rato, de 20 grados. Ahora ya está sobre el eje X, ¿están de acuerdo? ¿Ya no? F1, Sí. ya está, ¿no? F1 ya quedó ahí. Esta F1 ya sé que va a valer, esta F1, como ya está en X, ya es un componente en X directamente, este va a valer 5 newtons. Ahí está, 5 newtons. ¿De acuerdo? Porque es lo que vale, bueno, es lo que dice aquí. ¿Se acuerdan que les dije que yo me equivoqué aquí, Nada más para que, perdón, aquí no. Aquí, yo me equivoqué, debió ser 5 y no 0.5, ¿sale? Ahí fue un error de dedo mío, ¿no? Lo puse al revés. Bueno, entonces 5 newtons. Ahora, ¿qué pasa con el otro vector? Con el vector F2. Vamos a verlo rápido, porque tengo algunos detalles que ver del tema de tercera ley, que también es importante. Que todo es importante, ¿no? Pero digo, aquí trato también de darle los tips chidos para resolver rápido, ¿no? Fíjense, vamos a pensar que así está el vector 2. ¿Qué ángulo tiene el vector de F2? ¿Qué ángulo finalmente va a tener? ¿Cuántos grados? 80, ¿están de acuerdo? 80 grados. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, voy a ponerlo así en chiquito, así. Yo sé que este ángulo vale 80, ¿vale? Ahora, ¿cuáles serán las componentes de este vector? Bueno, las componentes de este nuevo vector sería esta componente en X y esta componente en Y.
¿Sí? ¿Están de acuerdo? Que son los componentes de ese vector que ya quedó aquí. Sí. Ahora, si yo me quiero ver así como que muy calculador y digo, no, yo sí quiero que quede exacto mi cálculo y quiero ser así buen niño, ¿no? Y que todo salga bien, pues tendría que volver a hacer el cálculo como ya lo hicimos aquí, miren. Tendría que hacer estos cálculos. Nada más que con cuánto vale esto, es decir, F2 en Y, y cuánto vale F2 en X durante la ecuación, ¿no? Pues vamos a hacerla rápido aquí. A ver, F2 en X sería igual a 2, a lo que vale F2, la hipotenusa, multiplicado por el seno o el coseno. ¿Qué dijimos que es? Coseno Exacto. Coseno, pero ahora ¿de cuánto? de 80. 80 grados. A ver, un favorzote. ¿Tienen a la mano una calculadora? Sí, profe. Sáquenla, por favor. Sáquenla y calculen cuánto es el coseno de 80, por favor. Es casi 1, ¿eh? Casi vale 1. Bueno, aquí da punto 17. Sí, perdón. Da casi 0, perdón, iba a decir casi 0. 0.17. Ajá. Gracias. Ok, 0.17, gracias. Es que eso no me lo sé, obviamente no me sé el coseno de 80, ¿no? Pero yo sé que es un valor muy pequeño. Es un valor muy pequeño. Ahora, seno de 80. ¿Cuánto vale el seno de 80? Casi 1, ¿no? Ahora sí. Ajá. Punto 98. Exacto, punto 98. Muy bien. Punto 98. Entonces, ahí les va el tip, muchachos. Este es el tip que quiero que se aprendan y que apliquen en la vida, ¿no? Como estoy en un examen, yo no me voy a poner a filosofar. ¿Cuánto valdrá el coseno de 80? No, qué flojera, ¿no? Pero yo sé que es un valor pequeño. Aquí, por ejemplo, es el 20%, casi el 20%, es punto 17, ¿no? Entonces, como yo no voy a tener esto en el examen, bueno, ahora sí, en el examen virtual sí lo van a tener, ¿no? Esa es una gran ventaja, muchachos. Pero bueno, como sé que es un valor pequeño, fíjense lo que voy a hacer. Yo podría, dependiendo de lo que esté haciendo y las magnitudes que esté manejando, podría discriminar, o sea, cuando digo discriminar, diría eliminar este valor. Podría decir que prácticamente vale 0. O sea, yo podría agarrar y decir, pues F2X para este caso casi es 0. ¿Están de acuerdo? Podría hacerlo, ¿eh? Ahorita vamos a dejarlo pendiente, pero este lo podría hacer 0. O sea, F2 que valga 0. Yo podría decir, es que esto valga 0, ¿no? Casi 0. Y vean el otro valor, punto 98. ¿Se dan de acuerdo que punto 98 es el 98% de algo? Es casi el 100%, ¿están de acuerdo? Entonces, puedo decir prácticamente que F2Y es casi igual a F2 para este nuevo análisis que estoy haciendo. ¿Sí? Ya descarto esto, porque esto casi valdría 1, valdría la unidad, o valdría el 100%, en pocas palabras. O sea, esto es casi el 100%, o 1. Algo multiplicado por 1 me da el mismo número, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si esto queda de esta manera, ya está fácil. ¿Por qué? Porque puedo así, para quitarme cálculos de encima, decir, ok, la componente en X va a ser F1. Claro, si quiero verme así como niño bueno, como les dije, tendría que multiplicar F2, que vale 8, por punto 17. Punto 17 es el 20%, van a decir que es por punto 2. 8 por 2 es 16. ¿Cuánto da eso? 1.6, ¿no? 8 por punto 2 da 1.6. ¿Están de acuerdo? Entonces, Sí. si no quiero decir que vale 0, vamos a decir que vale 1.6. Ahí está, 1.6. Entonces, sumatoria de fuerzas en X sería 5. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerlas de este lado mejor. Sumatoria de fuerzas en X sería igual a 5 más 1.6.
newtons, ¿no? Entonces sería igual a 6.6 newtons. Si quiero verme así como que muy minucioso, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y. Para no hacer cálculos ya de que esto por punto 98, ya por 100, que eso valga entonces 8 newtons, prácticamente. 8 newtons. O sea, 8 por 1, 8. Ahí está, 8 newtons. Y ya me quito de encima que no, que el coseno, que el seno y muchas cosas, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, ya por último, me están preguntando, determine la magnitud resultante. La magnitud resultante de este vector. Bueno, la magnitud resultante de este vector sería, como ya dijeron hace rato, la fuerza resultante sería la raíz cuadrada de 6.6, que podría redondearlo a 6 o a 7, como que le suena que sería más fácil redondear esto, a 6 o a 7. Así que 7, ¿no? 7 al cuadrado más 8 al cuadrado. Esa sería la magnitud resultante. Y luego la raíz, ¿no? En newtons. Ahora, el dilema viene cuando quiero saber la dirección resultante de este vector. La dirección resultante de este vector, vamos a ver cuál sería. Acuérdense que hay muchas formas de calcularlo. La más adecuada, o sea, así la chida, sería tangente del ángulo, o sea, del ángulo resultante de un vector, es decir, teta, va a ser igual a el opuesto entre el adyacente. Es decir, el opuesto vale 8 entre 7, aproximadamente. ¿Ok? A ver, si yo despejo de aquí el ángulo, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Con qué operación? Con el arco tangente. ¿Estarán de acuerdo? Ángulo es igual a arco tangente, o tangente a la menos 1, de 8 entre 7. ¿Cuánto vale eso en la calculadora? ¿Qué ángulo me da? Digo que va a dar como 40 y algo grados, 40 grados, algo así. Sin ser así, un genio ni nada, ¿no? Te lo voy a decir por qué. 48.81. Ándele, eso es todo, ¿no? A ver, si lo haces más exacto, si dices 8 entre 6.6, ¿cuánto da? El arco tangente, ¿cuánto da? 50.47. Ok. Entonces, oscila entre 45, bueno, 48 y 50 grados, ¿no? Entonces, ¿cómo supe yo que más o menos era algo aproximado a eso? Se los voy a platicar. ¿Se acuerdan que al inicio, cuando vimos vectores, decíamos que hay un método llamado el método del polígono? ¿Sí se acuerdan de este o ya lo olvidaron? ¿O les suena? Al menos les suena, díganme que les suena, ¿no? El método del polígono era simplemente sobreponer los vectores. Por ejemplo, si yo agarro como primer vector este de acá, el vector 2, y luego aquí en la punta de este le escribo el vector 1, yo fácilmente, por el método del polígono, puedo determinar cuál es el vector resultante. Lo voy a poner en color azul. El vector resultante sería, tomo la cola del primer vector y lo uno con la cabeza del último. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, en este caso, como yo sé que aquí son, entre X y Y son 90 grados, yo veo que aproximadamente esto está como a la mitad. Son 45 grados aproximadamente. ¿Vale? No va a poder decir, ay, profe, pero pues es que, ¿cómo? O sea, si hago mi dibujo todo chueco, ¿a poco voy a saber que son 45? No, bueno, es que aquí también viene una cosa importante. Yo estoy viendo que casi este vector, o sea, que vale 5, que este vale 8 más o menos hasta acá, pues le puedo calcular ahí 45, 50 grados sin problema y obviamente en las respuestas no van a venir así tan exactos. O sea, no te va a venir un ángulo de 45.56 y otro igual, ¿no? Ahí también es ya como un poco de criterio para saber elegir la respuesta correcta, pero yo puedo hacer esos tanteos, sí, sería válido. Y sí funcionan. Claro, la gran ventaja que tienen ahora
es que van a tener calculadora, porque van a estar en sus casas. Eso ya cambió, ¿no? Entonces, esos cálculos los pueden hacer de manera exacta, pero igual para no hacerse bolas, pues pueden igual discriminar ciertos valores, ¿no? Si lo hacemos ya exacto, tendría que multiplicar 8 por 0.98 y dividirlo entre 8 por coseno de 80, que sería por 0.17, y ya saber realmente el arco tangente de eso, cuánto me daría, y ya saber el ángulo exacto, ¿vale? Pero bueno, son estrategias y trucos que al final me pueden servir. Aquí lo que importa también es saber plantear un análisis, hacerlo de manera, pues, rápida, ¿no? Y bueno, la respuesta correcta finalmente sería estos 40 y tantos, 50 y tantos grados que calculé, menos 20 grados. ¿Por qué menos 20? Porque hay que volver a correr, a girar el sistema para saber a qué ángulo sale el vector resultante. Vamos a ver, nos va a salir por acá, a 45 con respecto a esta, 50 grados, menos los 20, y me daría el ángulo que está aquí entre X y Y. ¿Sale? Entonces la respuesta sería aproximadamente 20 y algo, 30 grados más o menos. ¿Sale? Entonces sería el resultado de esto, más, bueno, con un ángulo, con una dirección de más o menos 30 grados. ¿Sale? Me gustaría que lo hicieran de tarea, así con los valores exactos y todo, y ver qué tanto se compara la respuesta que les estoy dando con estas aproximaciones. ¿Okay? Pero les digo, ventaja de hoy en día es que como van a estar en sus casas el día del examen, pues ya van a tener calculadora a la mano, ¿no? Y pues lo van a poder usar, no hay problema, ¿no? ¿Vale? Bueno. Vale, muchachos, vamos a continuar porque ahí todavía hay que ver un par de cosas más sobre leyes de Newton. Entre ellas, bueno, aquí viene en la presentación que les voy a subir el día de hoy, junto con la de la clases anteriores, aquí viene cómo calcularlo. Y vean, aquí calculan la fuerza de manera exacta, 8.7, 5.2, sacan las... Bueno, aquí algo que me faltó hacer es, si te piden la magnitud de la aceleración, simplemente divides la fuerza en cada componente entre la masa, o sacas la fuerza resultante, la divides entre la masa, te debe dar 34, y el ángulo fue aproximadamente de 30, miren. La verdad es que no lo había visto, ¿eh? No crean que los quiero sorprender. En realidad, no, yo no lo había visto, pero ahí está, ¿no? Sin tanta bronca. Nada más que aquí, ojo, yo lo hice todo con fuerza, o sea, analizando la fuerza, y mi intención era al final dividir nada más entre la aceleración, para sacar la masa. Digo, entre la masa, perdón, para sacar la aceleración. Es el mismo, es lo mismo, tienen que llegar a lo mismo. Pero si se fijan, el ángulo es aprox de 30 grados. Y yo no me metí en tanta bronca, ¿no? Bueno, vámonos con la tercera ley, muchachos, ya para cerrar este tema. Y con eso. A ver, ¿qué nos dice la tercera ley? ¿Cómo la conocen ustedes? Así de manera coloquial. ¿Cómo la La recuerdan? de acción y reacción, ¿no? Exactamente. A toda acción corresponde una reacción de misma dirección, pero en sentido opuesto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y esto lo podemos ver en muchos ejemplos de la vida cotidiana. Aquí les puse uno, cuando yo clavo, pues valga la redundancia, ¿no? Un clavo sobre una pared, una madera, pues yo lo golpeo con un martillo. Pero cuando yo lo golpeo con un martillo, la misma fuerza con la que yo lo golpeo es con la misma que me rebota el martillo, ¿no? Entonces, el caso que a mí más me gusta y que ya se los había comentado es el tema de los aviones a reacción. O sea, los aviones a reacción se llaman así justamente porque la turbina lo que hace es empujar a una gran velocidad aire hacia atrás. Y cuando empuja este aire hacia atrás, como resultado lo que obtienes es un movimiento hacia adelante del avión. Por eso se llaman aviones a reacción, porque lo que hacen es eso, empujar aire a una cierta velocidad, cierta inercia hacia atrás, para obtener como resultado el desplazamiento del avión hacia adelante. ¿Sí? Eso es un avión a reacción, así funciona, ¿no? Entonces, ya como que de manera más específica dice así, si dos objetos interactúan, la fuerza F12, es decir, la fuerza que produce, pues en este caso, el cambio de inercia, que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2, es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza F21, es decir, a la fuerza misma que apliqué, pero en sentido contrario, ¿no? Que ejerce el objeto 2 sobre el 1. Y ahorita vamos a ver algunas aplicaciones de la tercera ley de Newton, ya para como concretar esta parte de dinámica y continuar después con el estudio de la materia, ¿no?
Entonces, vamos a continuar. Este ejemplito, muchachos, yo creo que se los voy a dejar de tarea, aunque ya vimos uno parecido, ¿eh? Por ahí vimos uno, igual que era creo que era un cuadro, ¿no? Era un cuadro que colgaba de unas cuerdas. Me gustaría que lo resolvieran. Ya pueden usar calculadora, lo que ustedes quieran, y lo comentamos la próxima clase, ¿no? Para ver si sí lo pudieron resolver, o si quieren durante la semana, mandarme un mensaje, aquí viene la solución, pero inténtenlo hacer ustedes solos, por favor. Traten de plantearlo, porque les sirve de repaso para su examen. A la hora del examen, pues bueno, pues van a tener que hacerlo solos, ¿no? Entonces, por favor, les pido que lo revisen. ¿Vale? Ok, entonces hasta aquí, esto de leyes de Newton. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de las leyes de Newton, ¿vale? Y ese es el último que veríamos el día de hoy. Tienen un segundo, permítanme, es que estoy abriendo la presentación. ¿Cómo se sienten? ¿Saturados o ahí la llevamos? Vamos bien, profe. También va. Vale, entonces, a ver, ya este es el último tramo de lo que vamos a ver de mecánica. Así que les pido que pongan mucha atención. Ahora, otra cosa. Hay unos temas que yo he visto que luego sí vienen y luego no vienen en el examen. De mecánica me refiero. Como por ejemplo puede ser lo que es el concepto de momentum, o también cantidad de movimiento que le llaman, movimiento circular. Luego no viene. O sea, de hecho, yo rara vez lo he visto que venga en el examen o en las guías. Esto es lo que voy a hacer, muchachos, es que les voy a dar un tiempo para que, bueno, después del examen de prueba que vamos a hacer, que ya está próximo que lo hagamos, para que pues asimilen todos estos conocimientos y después hacer como un anexo de temas atípicos que luego vienen en los exámenes, pero que luego sí vienen, para que los tengan en cuenta, ¿sale? Entonces ahorita yo me voy a acabar con esta parte de ejemplos de leyes de Newton, aplicaciones de las leyes de Newton, la parte de mecánica, pero ya al final voy a dar unos tópicos, vamos a llamarlo así, de temas, varios, que luego sí vienen en el examen, pero les digo que es raro, pero luego vienen, ¿sale? Y vamos a ver algunos ejercicios y todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces vamos a continuar. Ok. Temas donde se aplica la tercera ley de Newton, o más bien las leyes de Newton en general, no solamente la tercera ley, todas las leyes de Newton, ¿no? Es, por ejemplo, el caso de la fricción. Todos hemos escuchado sobre qué es la fricción. Generalmente la fricción sucede cuando dos cuerpos están en contacto y, vamos a decirlo de esta forma, y uno de ellos se desplaza sobre el otro o con respecto al otro, pero están en contacto. Eso es lo importante, que haya un contacto entre los materiales de estos objetos. Ejemplos cotidianos de la vida real es los zapatos, ¿no? Nosotros realmente nos logramos desplazar gracias a la fricción. Si nuestra suela de nuestro zapato no friccionara con el piso en el que pisamos, realmente no podremos avanzar, nos estaremos resbalando todo el tiempo. Y piensen, por ejemplo, en el caso de justamente que en lugar de tener zapatos normales, tuvieran unos patines, ya sean patines para el hielo o unos patines de ruedas, pues como la fricción se reduce demasiado, o sea, la superficie de contacto entre, por ejemplo, los patines para hielo son unas cuchillas. ¿Han patinado sobre hielo alguna vez? ¿Han tenido esa oportunidad? ¿Nadie? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Tienen que ir a patinar? No, yo no, profe. No, pues los invito a que lo hagan. Sé que a veces puede ser una... no es tan caro, ¿no? Pero pues ¿Cuándo sí, me invita, profe? oh, ¿qué pasó? No los van a malinterpretar aquí todos, ¿no? No, la verdad es que es divertido, es divertido. Aunque no sepas patinar, pues puedes aprender ahí muy rápido. Y bueno, aquí la cosa es que las cuchillas, literalmente sí son cuchillas, o sea, sí son, estás parado sobre unas hojas de acero, y pues la fricción es mínima, ¿no? El contacto entre la pista sí, la cuchilla de tu patín es mínima, ¿no? Esto reduce la fricción muchísimo, y entonces la verdad es que caminar sobre el hielo es complejo con estos artefactos. ¿Qué es lo que haces? Es utilizar el impulso de tu cuerpo para deslizarte sobre el hielo. Ahí no puedes caminar debido a que hay una falta en la fuerza de fricción o muy poca fricción, ¿no? Otra cosa es el ejemplo que les decía, los patines de ruedas. Cuando tú colocas ruedas sobre un automóvil, una carreta o unos patines, lo que estás haciendo es también reducir
la fricción existente entre el piso y el objeto que se desplaza. Entonces, las fuerzas de fricción son importantes y se pueden usar para bien o para mal, ¿no? O sea, pueden ir en tu contra o pueden ir a tu favor. En este caso dice, un objeto en movimiento sobre una superficie o bien a través de un medio viscoso, que también hay fricción cuando, por ejemplo, un barco se desplaza sobre el agua o un submarino en el fondo del mar o un avión en el aire, pues también hay fricción. Aquí por eso hablan de un medio viscoso. Un medio viscoso puede ser el agua, puede ser el aire, aceite, etcétera, ¿no? Encuentra resistencia cuando interactúa con sus alrededores. Entonces, ¿por qué es importante el estudio de la fricción? Porque generalmente en todo movimiento va a existir una especie de fricción o algo que sea contrario al movimiento, que se resista al movimiento del objeto. Obviamente en los estudios de cinemática y de dinámica es importante considerarlo. Sin embargo, cuando estamos estudiando como lo hicimos nosotros, muchas veces lo despreciamos. Decimos, no, la fricción es nula o la fricción es mínima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice, a la fuerza de fricción para un objeto en movimiento se le denomina fuerza de fricción cinética, mientras que a la fuerza neta, es decir, restar la fuerza aplicada menos la fuerza, pues sí, de fricción, pues simple y llanamente se le llama fuerza de fricción neta, ¿no? También hay fuerza de fricción estática. Ahora vamos a ver qué es eso. Ya se atoró esto. Ya se atoró la presentación. Déjenme ver qué pasó. ¿Sí me escuchan? Ya me desconecté. ¿Cómo se le escucha, profe? ¿No se me escucha? Sí. Ah, ok. Entonces déjenme regresarme porque como que se atoró la presentación. No sé por qué. A ver, déjenme desconectar por aquí algunas cosas. Ah, ya vi qué pasó. Permítanme. Yo creo que se desconecta aquí el disco duro. Sí, con razón ya no le puedo mover la presentación. Ahí está. Bueno, entonces déjenme regresar a donde estaba. Voy a cerrar esto. Casi terminamos, muchachos. Ya estamos a unos ejemplitos de terminar esta parte. Vuelvo a abrir mi presentación. Está la número 6. A pesar de todo, vamos muy bien en tiempo, muchachos. Créanme que... De hecho, pues hoy recuperamos ya parte del tiempo que no tuvimos hace 2 fines de semana. Y bueno, y la próxima semana, como les dijo el profesor Rubén, van a tener pues la recuperación de la clase de biología de hoy. Ahora sí, bueno. Entonces hablamos de fuerzas de fricción cinética y estática. Fíjense, el caso clásico es este. Bueno, hay varios casos clásicos, pero este es uno de los que me gusta. Viene en muchos libros, ¿no? Tienes un objeto que está en reposo, como este que está aquí, que es un bote de basura. Entonces, cuando tú empiezas a aplicar una fuerza sobre este objeto y el objeto todavía no se desplaza, fíjense lo que estoy diciendo. Supongan que tú tienes el análisis vectorial de este objeto. ¿Qué es lo que tendrías que incluir? Bueno, la fuerza que aplicas para moverlo. Supongamos que es una fuerza de empuje, que lo quieres empujar. Bueno, es la fuerza que tú aplicas. Obviamente el peso del objeto es importante considerarlo, vamos a ver por qué. Y la fuerza normal. La fuerza normal, debido a la tercera ley de Newton, es la fuerza de reacción de igual magnitud, pero de diferente sentido, del peso. Es decir, si tú estás diciendo que este objeto que está en una superficie, vamos a decir que está en el piso, no se eleva ni se hunde, es porque está en equilibrio el peso, es decir, W, está en equilibrio con la fuerza normal. ¿Están de acuerdo? Por la tercera ley de Newton, a toda fuerza aplicada existe una igual, pero en sentido contrario. Y por otro lado está la fuerza de fricción. Solo que la fuerza de fricción estática es aquella que se presenta cuando el objeto todavía no se desplaza. O sea, tú puedes empezar a aplicar fuerza, pero si el objeto todavía no se desplaza, se dice que existe ahí una fuerza de fricción estática. Y generalmente este valor empieza desde un valor 0, o sea, un valor nulo,
hasta un valor muy grande. Ahora, físicamente, ¿cómo es que existe esta fuerza de fricción? Bueno, aquí está microscópicamente por qué pasa esto. Sucede que todas las superficies que veamos, así por más lisas que puedan ser, siempre existe una rugosidad. Todos los materiales cuentan con una rugosidad. Es decir, que tienen en su superficie ciertas imperfecciones. Tanto el piso, que es obvio que tiene demasiadas imperfecciones, sobre todo si estamos pensando en asfalto, en, pues no sé, en asfalto de las calles que es de color negro, o si estás en una acera, es decir, una banqueta que está hecha de cemento, pues también tiene demasiada rugosidad. Entonces van a haber estas interacciones, es decir, estas como dientitos que van a hacer que no sea tan fácil moverlo. Entonces, tú vas a empezar a empujar el objeto y mientras más fuerza apliques, más fuerza de fricción estática va a haber. Ahora, ¿cuándo va a acabar de existir esta fuerza de fricción estática? Va a acabar de existir justo en el momento que empiezas a desplazar al objeto. Es decir, en el momento que tú ya le generas movimiento, que lo sacas del estado de reposo, la fuerza de fricción estática desaparece para ahora llamarse fuerza de fricción dinámica o cinética más bien. Fuerza de fricción cinética porque es de movimiento. Y es una fuerza que va desde el punto máximo de la fuerza de fricción estática y va decreciendo para mantenerse en un valor estándar. Ese valor estándar se calcula de la siguiente forma. Es así, una constante llamada mu, o mu, muchos le dicen mu, yo le digo mu, es una letra griega, con un subíndice K, que significa cinética, multiplicado por la fuerza normal. Ya sabemos que la fuerza normal en magnitud es igual al peso. Entonces simplemente hay que multiplicar mu, K, dependiendo de los materiales que estén interactuando, por la fuerza normal, o sea, por M por G. Y eso te va a dar el valor de la fuerza de fricción cinética. ¿Sí se entiende? Generalmente el valor de mu te lo dan en los problemas. Claro, si tú quisieras calcular el valor de mu en la vida real, tendrías que hacer un estudio en un laboratorio, ¿no? Para saber qué tanta fricción se genera entre dos cuerpos con ciertas características, ciertos materiales, cierta rugosidad, porosidad, etcétera, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, esto, como ya vieron, pues tiene que ver con las leyes de Newton. Aquí, ley de acción-reacción, ¿no? Tercera ley. Fuerza, ya saben que pues, para calcular cualquier fuerza, segunda ley, masa por aceleración. Y primera ley, este objeto está en estado de reposo y al moverlo voy a cambiar su inercia. ¿Sí? Entonces, como verán, pues aplican todas las leyes de Newton aquí, ¿no? ¿Estarán de acuerdo? Entonces, en todos los fenómenos dinámicos, siempre van a estar presentes las tres leyes de Newton. Ahora aquí hablan de algo, dicen, la fuerza de fricción estática entre dos superficies cualesquiera en contacto puede tener los valores Fs menor que mu S, o sea, el coeficiente de fricción estática por N. Esto quiere decir que la fuerza de fricción estática siempre es mayor a la cinética. ¿Sí? Para esto ya a lo mejor es meterse en mucho detalle, no lo necesitan tanto. Aquí viene un ejercicio de prueba, también me gustaría que intentaran hacerlo como ejercicio y me comentaran si tienen alguna duda o alguna inquietud sobre cómo resolverlo, porque está bien fácil, simplemente es analizar un vector. ¿Ok? Me gustaría que lo trataran de hacer. Este ejercicio ya lo vimos, muchachos. Este ejercicio, ¿se acuerdan que vimos uno donde una persona elevaba una caja a través de una rampa? ¿Sí se acuerdan de este? Bueno, este es el mismo ejercicio, pero ¿qué pasa? Que le vamos a agregar un vector más. ¿Qué vector más? El de la fuerza de fricción estática. Dice así este ejercicio. Suponga que un bloque con una masa de 2.5 kilogramos está en reposo sobre una rampa, es decir, no se va a mover. Si el coeficiente de fricción estática entre el bloque y la rampa es de 0.350, ¿qué ángulo máximo puede formar la rampa con la horizontal antes de que el bloque inicie su deslizamiento hacia abajo? Es decir, ¿cuál va a ser el ángulo máximo que puedes poner aquí antes de que la caja o el objeto que tiene una masa de 2.5 kilogramos, empiece a moverse? Muy interesante ejercicio. Me gustaría que lo reflexionaran.
sea, son ejercicios para casa, ¿no? Bueno, obviamente para casa, ¿no? Pero para que los hagan ustedes solos, ¿vale? O los intenten por lo menos, o los planteen. Y ya no va a dar tiempo quizás de hacerles el planteamiento, y lo que pensaba hacer era que aquellos que estén interesados en verlo, podríamos verlo en una sesión aparte, ¿no? Aquellos que quieran resolverlo. Viene otro de una caja viajera. Ejercicios así no vienen en exámenes, ya es un poquito más complejo. Cosas como estas quizás puedan venir. Lo veo difícil. Este sí, yo creo que algo así sí podría venir en el examen. Algo como esto ya no. Esto tampoco, aunque sí está interesante al analizarlo. Fíjense, te dicen que tienes dos masas, una masa grande y una masa pequeña. Bueno, aquí le llaman bloques. Y tú jalas el bloque de masa grande. Y te dicen que hay por ahí unos coeficientes de fricción, etcétera, etcétera. Y entonces lo que quieren que calcules es pues la fuerza máxima que puedes emplear sobre la masa de abajo o la masa de arriba antes de que se caiga uno de los bloques, ¿no? Que sería el bloque pequeño. Entonces, está interesante, está muy bueno esto. Y viene aquí la solución. Ese sí lo dejé la solución porque está algo complejo, ¿no? Bueno, por último, muchachos, y antes de irnos, esto ya lo habíamos visto, la ley gravitacional, la ley universal de la gravitación, o de gravitación universal, como quieren llamarlo, que fue planteada por un genio llamado Sir Isaac Newton, por ahí de 1687, perdón. Y bueno, ¿qué es lo que dice? Es la aplicación de la tercera ley de Newton, y dice así, que cuando tú hablas de interacción entre masas, vas a hablar forzosamente de interacción de fuerzas. ¿Qué tipo de fuerzas? Fuerzas de atracción. Es decir, que todos los objetos, por el simple hecho de tener una masa, son capaces de atraer a otros objetos que también tengan masa, que no es una masa nula. Casi todos los objetos tienen masa, ¿no? Y dice que mientras más masa, y ya lo habíamos visto, pues mayor fuerza de atracción tendrás. ¿Sí? Entonces, sí vimos esto, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vimos en una clase? Si lo checamos. Entonces, esto nada más lo estoy mencionando. Es una aplicación de las leyes de Newton. Obviamente aplican la segunda, la tercera ley. ¿Por qué? Porque, pues bueno, hablando de leyes de Newton, que es fuerza es igual a masa por aceleración, aquí ya no se llama así, se llama en lugar de aceleración, es una aceleración llamada G, que es una constante universal, por las masas que interactúan entre la distancia al cuadrado. Y la tercera ley, porque es una ley de acción-reacción. La misma fuerza con la que la masa 1 atrae a la masa 2 va a ser igual en magnitud con la que la masa 2 atrae a la masa 1, pero en sentido contrario. ¿Sí vimos esto, verdad, muchachos? ¿O estoy soñando que lo vimos? Díganme que sí, por favor. Su silencio me preocupa. Creo que sí, profe, pero Sí, sí lo vimos, ¿no? Hasta Sí, les sí puse lo vimos. una Creo que simulación. fue en Física 2. Sí, y digo, y sí lo vimos, me refiero aquí en la clase, ¿no? Ah, sí, también. Ah, bueno. Bueno, lo único que quiero complementar aquí es que hay una constante que se llama G, que en el sistema internacional vale 6.6 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. ¿Vale? Entonces, por favor, este valor ténganlo ahí, ténganlo en cuenta, ¿no? Para que, pues si por ahí les sale un ejercicio, una pregunta en el examen, pues hagan una tablita. Eso va a ser otra. Ah, es algo que quería comentarles. Yo lo voy a preparar y se los voy a pasar. Les voy a dar como pues sí, como un resumen de fórmulas de todo lo que es física, para que el día del examen, como lo van a tener a la mano, yo sé que va a sonar como a trampa, pero pues bueno, pues es una estrategia, ¿no? Pues si ya va a ser en línea, pues bueno, no fue nuestra culpa, es decisión de los que toman la decisión de esto, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar para tener un formulario, para tener a la mano todo esto, ¿sale? Las fórmulas y las constantes. Y por último viene un ejemplo que habla de esto, de las leyes de gravitación o fuerzas de interacción entre masas en un tablero o en una mesa de billar, más bien, ¿no? A mí me gustaría que lo analizaran, que lo vieran, porque aquí viene la solución, y pues me dijeran si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿Sale? ¿Y qué más? Pues sería todo, muchachos. Por ahorita ya estaríamos terminando. Ya la próxima clase empezaríamos con el concepto de trabajo y energía, lo que viene siendo materia, todo esto. Y vamos a empezar a ver otras situaciones ahí para que
para que estemos al 100%, ¿no? ¿Parece bien? Sí, profe, está bien. Ah, vale, pues. Entonces, pues yo los dejo, les agradezco su atención y pues seguimos en contacto. Sale, profe, hasta luego, gracias. Cuídense mucho. Profe, Sí, al profe. ratito podría pasar la presentación. Sí, la subo enseguida. Ya me está esperando a tener esta clase para subir la anterior y porque por ahí le hice unas modificaciones. Está bien, profe, gracias. Sale, vale, gracias. Cuídense mucho, chicos. Bye.